Alejandro Aguinaga, representante de la bancada de Fuerza Popular, está con nosotros. Bienvenido, congresista. Muchísimas gracias. ¿Qué tal, Mávila? ¿Cómo estás? Bien, finalmente quería pedirle una opinión con respecto a lo que ha dicho también el ministro de Defensa. ¿Cree que el estado de emergencia está logrando los resultados que se esperaba? Fíjate, en un primer momento nosotros estamos bien escépticos. ¿Por qué? Porque se viene declarando estado de emergencia y solamente con esa declaración tan lírica no se logra resultados. Sí deseamos que tenga el éxito. ministro dice que sí, ojo, pero que hay vemos, resultados. pero vemos que cada vez hay más violencia urbana. Fíjate, con granadas, con ataques así, con una ferocidad pues inimaginable en periodos anteriores. Entonces, hay que sopesar bien la situación antes de dar una declaración. Pero, por ejemplo, en el general Arriola sí, yo tengo absoluta confianza porque es un brillante profesional, ¿no? De acuerdo. Vamos ahora a los temas políticos. El día de hoy, ustedes han dicho que el candidato a la vicepresidencia del Congreso será el congresista Alegría, Arturo Alegría. ¿Se debe proceder a una nueva elección necesariamente? Necesariamente sí, se tiene que proceder a una nueva elección y lo que sí es que esperemos que se cumplan los acuerdos políticos que justamente señalaron que la primera vicepresidencia la tiene que ocupar Fuerza Popular. Ustedes recordarán que falleció lamentablemente el primer vicepresidente del Congreso de la República la semana pasada, Hernando Guerra García. Esto supone que su lugar sea ahora cubierto por otro parlamentario, pero como nos explica el congresista Aguinaga, no es que inmediatamente la cuota que tenía Fuerza Popular se reemplaza automáticamente por otro congresista de Fuerza Popular. Ahora, ¿eso va a suponer nuevamente un acuerdo político? No, el acuerdo está dado, que la primera vicepresidencia es para Fuerza Popular. Sí, el proceso es de elección. ¿Y ese acuerdo se va a respetar? La pregunta Esperemos es... que sí, porque ya veo que circulan nombres de algunos espontáneos que no le hacen ningún bien ni a la democracia ni a ellos mismos, porque los pinta mal, ¿no? Entonces no está garantizado que se respete el acuerdo. Esperemos mañana, que mañana se va hay la inscripción de las listas. Cuando usted dice esperemos, quiere decir que todavía entonces no tienen, digamos, la seguridad o la certeza de que esto va a ocurrir. Nosotros tenemos la certeza en nuestra candidatura, tenemos la certeza que hay un acuerdo político, pero como insisto, hay algunos espontáneos que tienen expectativas desmedidas, pero que esperemos pues que entren en razón y se cumple el acuerdo político. Rosángela Barbarán estuvo con nosotros al día siguiente del fallecimiento de Hernando Guerra García y nos contó algunos detalles sobre lo que había ocurrido aquella noche, una conversación que ella tuvo, las circunstancias en las que el congresista se desvanece. Usted ha sido ministro de Salud, inevitablemente le tenemos que preguntar por los establecimientos. En Arequipa ese día lo de la posta fue imperdonable, hay convenios que no se respetan, no hay recursos para que haya un técnico especialista durante 24 horas en una posta tan alejada de un hospital. ¿Qué hacer? Hay que justamente lo que se viene señalando hace 10 años y que se ha abandonado, reforzar el primer nivel de atención. Nosotros como gobierno, para el primer nivel de atención, construimos, porque acuérdate que el Perú salía del terrorismo o estaba en pleno terrorismo y había abandono de las postas de los centros de salud, no se llegaba, ¿no es cierto?, a la población, se construyeron 6.000 centros. Por eso digo, usted ha sido ministro de Salud. En la pandemia hablamos hasta el cansancio. Así es. La palabra primera línea de atención, primer nivel de atención o la frase se convirtió en algo común para todos. Todos, hay que reforzar el primer, lo repetíamos cual mantra. Pero no tenían estrategia. Yo le he preguntado a más de 4 ministros ¿cuál es tu estrategia para reforzar el primer nivel de atención? Tanto tiempo después, no se ha implementado nada. Mire usted, no. Arequipa, no le estoy hablando de la selva, estoy hablando de Arequipa. Arequipa, que es justamente la segunda región a nacional. Eso voy. Ahí, bueno, hay múltiples factores, Mávila. Uno, la descentralización precipitada que se hizo, donde se convirtieron los departamentos en regiones, omitiendo pues las 8 macroregiones que tenía el Perú, que eran los CETARES, que al final de cuentas tenían mejores resultados que haber entregado prácticamente las competencias a tanta gente incompetente. Acuérdate que hemos tenido gobernadores en Puno, por ejemplo, que no querían vacunar. O sea, ellos aplicaban lo que les parecía o lo que les daba la gana, y así no es.
el sector salud es importante. ¿Llamarían ustedes al ministro, por ejemplo, al Congreso? ¿Cree que la Comisión de Salud debería llamar al ministro? Pero inmediatamente. Claro que este ministro es un actor accidental, porque creo que tiene 2 meses en el cargo, ¿no? Pero vemos que desde los ministros pero anteriores... podría contar o dar información, Claro. no se llama necesariamente para censurarlo, pero sí para que dé información Así de es. en qué situación Y están sobre las todo cosas, cuando vemos en que- qué situación está ese primer nivel de atención. había convenios con Sauder, ¿no es cierto?, para que le ponían los médicos a A estos eso vamos, establecimientos. había los Y ahí ves que el manejo está en manos de incompetentes, pasas competencias a incompetentes. Y cuando pasas competencias, tienes que necesariamente hacer acuerdos de gestión. Y yo se lo he dicho a varios ministros, oye, estás transfiriendo competencias, pero no estás transfiriendo responsabilidades. Acuerdos de gestión. ¿Qué es lo que usted tiene que cumplir y qué es lo que yo tengo que cumplir como ministerio para que en las metas que nos hemos fijado de determinados indicadores sanitarios se cumplan y usted pueda tener su presupuesto? Esa bien utilizado, esa ¿no? noche de la conversación con Rosángela Barbarán dijo, yo creo, ante una pregunta mía, que si hubiera habido un médico, si hubiera estado alguien en esa posta con un desfibrilador, además a disposición, el señor Hernando Guerra García se hubiera salvado. ¿Usted coincide con ello? Fíjate, Yo sé que es Yo una no- pregunta difícil, yo ella no- dice que sí, pero usted es yo- médico, yo tiene más no experiencia. no puedo dar un diagnóstico tan precipitado, ¿no? Los médicos nos sustentamos en el método científico, que es Correcto. lo comprobable. Pero Lo hubiera demás es crecido, especulación. hubieran aumentado las posibilidades. Bueno, si era un paro cardíaco, porque había una hipoxia por un problema de edema pulmonar, no sé, lo que se ha venido presentando, probablemente sí. Pero si era un infarto masivo que requería ya otro tipo de terapia más complicada, Correcto. ¿no? Yo digo, esa es una pregunta que nunca podremos responder. No hay una respuesta cerrada, pero mientras más probabilidades haya, mientras pueda haber más oportunidad para la persona que llega, ¿por qué no darle esa gama de oportunidades? Así es. A eso vamos. Ahí Así está la eficiencia de un Estado. así es, como te digo, el tener estos ministros regionales, que muchas veces, que son los directores regionales de salud, que es el ministro regional, no tienen la formación ni la capacidad adecuada, evidentemente que no pueden transmitir lineamientos de salud porque no los conocen. Hemos hablado de la mesa directiva, usted ha dicho que espera que se respeten los acuerdos. El tema de el señor Rospigliosi. El señor Rospigliosi se incorpora como congresista este jueves. Él va a jurar ante el Pleno, ¿correcto? Es el adversatario Es probable del señor porque Hernando hemos Guerra visto que ya se ha emitido una carta del Congreso para que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva y que se pueda dar justamente las credenciales al accesitario. Esperemos que esté para el jueves, ¿no? para el jueves, pero lo que corresponde sí o sí que él asuma. Él es el asuma, él se accesitario. incorpora a la bancada. Y una persona, yo quiero resaltar... Por favor, sobre eso justamente le iba a hacer la resaltar pregunta. justamente las cualidades, no solamente personales, profesionales de Fernando Rospigliosi, y estoy seguro que va a ayudar mucho desde el Congreso en lo que es su especialidad, seguridad ciudadana, que tanto golpea a nuestro país. Eso, me ha quitado usted las palabras de la boca. Yo le iba a decir, él sabe mucho de seguridad, quizá esa sea una buena... oportunidad para aprovechar los conocimientos de alguien que ha estado en el ministerio antes. Entonces lo recibe bien la bancada. Sí, nosotros estamos, y además, él ha tenido gestos de nobleza, de pulcritud hacia la bancada, hacia la situación que pasó con Nano, porque entiendo que son amigos de ¿Han familias. conversado ya? ¿Ha participado en alguna reunión de bancada? Yo conversé con él en el velatorio de Nano, y la verdad que terminé admirándolo más de lo que pensaba. ¿Ha tenido lo vi con alguna una reunión, sabe, pulcritud, con la como te digo. señora Keiko Fujimori? Estaban todos toda la bancada, estaba incluso Keiko, ¿no? Pero no sabe si ha tenido una reunión él en particular con la señora Keiko Fujimori. No, desconozco, pero como te digo, ahí hemos estado conversando con él. Y los méritos, capacidades y cualidades creo que le sobran y es necesario para el país. De acuerdo. ¿Qué opinas sobre lo ocurrido en la Comisión de Ética? Hay quienes dicen, caramba, no se puede blindar al presidente Alejandro Soto después de que ha contratado, le ha pagado a trabajadores. No solamente podría haberle incluso recortado el sueldo, sino que además los ha utilizado como troles. Vamos, ¿debió eso también incluirse en la investigación? ¿Qué cree usted?
Fíjate, hoy día lo hemos preguntado, porque hemos estado reunidos en bancada. Investigar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Investigar. Así como se defiende Entonces, la investigación por ejemplo, contra la en el caso- Junta, ¿por qué no también En el caso de predicar Nepot- con el ejemplo e investigar al señor Soto? Y lo pregunté justamente, Rosángela estuvo en la Comisión de Ética, ¿qué pasó? Entonces, en el informe del nepotismo por esta cuñada, la misma Contraloría no encontró nepotismo. Y el Departamento Legal del Congreso informó en ese sentido. En el otro tema de la prescripción, ¿no? Él no es autor de la ley. Correcto, pero Simplemente la eso ley fue sí. aprobada pero te digo, en cuanto a esa ley, lo que pasa es que a veces nosotros entiendo que actuamos con ligereza sin haber visto de qué se trata. Lo Te entiendo, explico en pero- dos pero la palabras. comisión ha dicho que Te- sí lo te va, finalmente se sometió a votación Sí, y se sometió. esa es la única investigación Te- que se va a realizar. Esta ley, en los casos simples, por ejemplo, que tienen una pena de 8 años, ¿ya? O sea, para investigarte tienen 8 años y se les da un año más. Eso es lo que señala la ley. En los casos complicados, que tengan otros 8 años, por ejemplo, y se le da 50% más, son 12. Eso es lo que se hace actualmente. Se les da un año más. Entonces, la justicia tiene que cumplir su función necesariamente, no hacer Yo lo señalamientos entiendo, pero innecesarios estamos al hablando de Congreso. un caso particular, Ya, de un congresista que ese- vota a favor de una ley y que luego se acoge a la misma porque le conviene. Bueno, es no que- estamos evaluando la calidad Ya. de la norma, Si la ley sino está- el comportamiento ético del Si parlamentario. si la ley está aprobada, es evidente que las defensas se cogen a la ley. Él no puede decir yo no voto por esta ley. La ley fue aprobada por el Ejecutivo. Correcto, ¿No es pero cierto? vamos, entonces usted considera, y el tema de los trabajadores todavía no me lo responde. Lo de los trabajadores, ninguno de los trabajadores que se citó, eso también se señaló hoy día, reconoció que habían dado Pero las aportes. pruebas están. Simplemente Los trabajadores están en habían una condición de subordinados. Sí, están desubordinados, pero como te digo, eso también tiene un proceso que se tiene que respetar y ellos dicen, no, nosotros Por eso actuamos mismo, de motu ¿se propio. debió investigar al congresista Quizás Soto? quizás allí podría haberse, Digo, predicar con Soli- el ejemplo. solicitado La una Junta, investigación, ¿no? El Congreso defiende. pero sí, nosotros, te digo, desde el Su inicio, investigación. la posición de quien te habla siempre ha sido, señor presidente, haga una conferencia y levante uno por uno de los cargos para evitar que siga siendo manoseado quien preside el primer poder del Estado. El día de hoy, el señor Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de la República, ha presentado un libro de sus memorias, ¿no? La tarea incompleta. La ha titulado, es un libro que recoge algunas de sus experiencias y él ha tenido expresiones bastante duras para con la señora Keiko Fujimori. Ha dicho que si la señora Fujimori se vuelve a presentar, Bueno, fíjate, el Perú va al despeñadero, porque el antifujimorismo es tanto que podría salir cualquier radical. justamente el Perú está en el despeñadero por no tener un gobierno fujimorista. Y eso te lo digo con la convicción y el profesionalismo que caracteriza los cuadros que tenemos. Entonces, eso es una realidad. Pero lo dice un fujimorista. No, pero lógicamente, pero mira todos los resultados que ha tenido el gobierno del presidente. Pero o hay que manera de un negarlo. fujimorista diga que es como preguntarle, Entonces, qué sé yo. entonces yo no le puedo decir a un señor que está sentenciado o está procesado por delincuente, como es el señor PPK, no le puedo aceptar Pero que diga reconoce injuria que de hay esa naturaleza. antifujimorismo y que el antifujimorismo Por supuesto que hay. ayudó a que Pedro Castillo Pero se fue convierta en generado por presidente. ustedes mismos. ¿Te acuerdas del mismo antifujimorismo? Si Keiko, cuando se presenta a las elecciones, el primer año contra Ollanta, le sacan que los problemas del papá de Marc. No, Le a toma ver. la elección. Déjame concluir, pues. Tú has estado en el segundo, en la elección del 2016, Sí. le sacan lo de la DEA para que después, años después, digan que no existe. ¿Te parece correcto? Y que no se haya hecho nada, que venga una señora extranjera y manipule de esa manera, por favor, solamente acá se acepta ello. Y la última elección, el señor fiscal, que ahora está vapuleado por todos lados por el caso Odebrecht, el señor Pérez, pide, faltando 3 semanas, 30 años de prisión. Y sin embargo, la acusación se la han corregido 18 veces. Claro, pero Entonces- yo iba a Entonces a no otro- tienen a ningún ver, asidero, ¿no Pero es cierto? está bien, usted tiene sus argumentos, pero ¿qué Pero pasa son- si yo, son los argumentos ¿qué reales, pasa no son si yo le argumentos digo inventados? que cuando Pedro Pablo Kuczynski fue presidente, la oposición que ustedes tenían, que además era enorme, porque tuvieron una bancada históricamente, creo que no se ha visto una bancada de esa magnitud. Por eso, ¿no? ¿crees que una Y persona usted que ha tiene sido crítico 73 con el congresistas- comportamiento de la bancada. Sí, Si hemos- esa bancada se hubiera
comportado de manera crítica constructiva y no de la manera en que se comportó, ¿no cree que Keiko Fujimori hubiera podido ser presidente de la República? No está descartado que pueda ser presidente de la República, No, le pregunto, pero ¿no cree Pero- que hubiera tenido que hubiera podido anotarse pero un las éxito en esta las larga carrera que tiene como circunstancias candidata? que pasaron en ese evento, ¿no No, es así? es que vale la pena Es que- revisar es la que historia. también Yo le digo, revisa ¿usted la no historia. cree? Te estoy revisando la historia de las 3 elecciones donde el fujimorismo pasa al balotaje. Dime qué No, partido del yo lo Perú pasa al entiendo, balotaje. Yo lo entiendo, pero precisamente... Es que no lo quieres entender. Su creo yo. crítica... No. Usted, yo estoy citando sus palabras porque he revisado sus declaraciones. Claro. Usted fue crítico con el comportamiento de esa mayoría en el Parlamento, de esa bancada, de Yo- aquella, muy crítico. No está- Esa no. bancada fue la que genera un nuevo antifujimorismo. No es un anti-albertismo. Es un anti-keikismo. Usted criticó a los asesores de Keiko Fujimori en ese momento. Por lo tanto, le pregunto, ¿no hubiera podido ganarle a Pedro Castillo Keiko Fujimori? Pero por supuesto que, y le ha ganado. Lo que pasa que nunca transparentaron las actas, ni los padrones, acuérdate. Sigue creyendo que hubo fraude, Yo entonces. soy convencido. Pedro Castillo, ¿tú crees que pueda ganar una elección? Hazme el favor. ¿Y usted no cree que el antifujimorismo puede haber llevado al punto a la victoria a Pedro Castillo? No creo, sinceramente, No. no creo porque nunca se transparentaron los De padrones. acuerdo. ¿no? Vamos a otra cosa. El congresista Bermejo, ¿cree usted que debe ser investigado después de las declaraciones en Rusia? No solamente él, sino ya sabemos que han sido varios. Bueno, si tú me dejas que te explique, Sí, por yo favor. conceptualizo varias cosas. ¿no? Adelante. De un lado, hay una estrategia rusa, ¿no es cierto? Una estrategia mediática para atenuar justamente las atrocidades que ha hecho con Ucrania, donde en estos momentos, entre muertos y heridos, hay 500.000 personas en este país. En este país de 20 millones de habitantes. Y llevan a congresistas, los peruanos, llevan a congresistas africanos a la Duma, y entonces el señor Putin inaugura toda esa situación. Sale el señor Bermejo y da su discurso, pues, y habla de la patria grande. ¿A qué patria grande se refiere? Es un discurso completamente cargado de sobonería. ¿No es así? Le dice la patria grande. Después dice, el Perú tiene que recuperar su democracia. ¿De qué democracia habla? Es cierto, él no votó por la vacancia de Castillo, pero justamente el Congreso de la República salvó la democracia en el Perú y salvó de que vayamos como país a una dictadura chavista de extrema izquierda que nos hubiera hecho el peor de los daños. Y luego todo este grupo de congresistas, y que no es la primera vez que lo digo, tú que tienes tanta experiencia habrás escuchado que digo, no caigan en la frivolidad del viajecito, porque se convierten en rehenes de quien los invita. Y ahí tienes, rehenes de quien los invita, completamente degradados políticamente y que no hacen ningún bien porque no han sido autorizados para viajar. Por lo menos la Comisión de Relaciones Exteriores que presido no recibió información de este viaje. ¿Y le cree al presidente del Congreso cuando dice que él no sabía tampoco? ¿Y Es pro- deslinda? Es probable que no sabía, en la comisión no lo sabíamos. En la comisión no No lo lo- sabía, no pero el lo- oficial no- mayor cuando le dirige esta carta al señor Quito, le dice que sí. Tello, perdón, me parece, no sé si es Tello Quito, el congresista que viaja, que recibe Y es más, el documento. han votado firmado en la por el oficial comisión menor, en y- nombre de Alejandro Soto, le dice, en nombre del presidente del Congreso. Es más, mira, hay dos que han votado, el señor Tello y otra congresista más, han votado justamente a favor de Rusia en la comisión, porque hubo un pedido de un congresista Mita, que también, en el mismo sentido que es el congresista que ha reemplazado a Betsy Chávez, congresista por Tacna. Entonces hubo en el mismo sentido para censurar a Ucrania. ¿Acaso no sabe el señor Bermejo y todos estos señores que el Congreso adoptó una posición firme censurando pues esta agresión rusa, este genocidio, como lo ha catalogado el Tribunal Penal Internacional, ¿no es cierto? Lo ha catalogado como genocidio y ha pedido inclusive prisión para estos líderes y nosotros avalamos con nuestro congresista, o que estos congresistas que han viajado. De acuerdo, congresista. Quería finalmente pedir unas palabras respecto a lo que ha ocurrido con la congresista Amurús, integrante de la mesa directiva. Hoy ya me la has puesto difícil, ¿ah? ¿Ha sido solo mala suerte? ¿Ah? ¿Usted cree que fue no. solo mala suerte o no? Yo creo que son pésimas un poquito formas. más de mala suerte. Yo creo que tienes que tener buenas formas, ¿no es cierto? Si te representas a un electorado y estás en el primer poder del Estado, que tiene justamente, abarca toda la nación y representas, y habiéndose
muerto, fallecido de esa manera tan triste, tu compañero de mesa directiva, no puedes estar bailando de esa manera tan grotesca. Hay que saber guardar las formas y las buenas maneras, que es lo que te hace digno. De acuerdo, congresista Aguinaga, se la ponemos difícil, pero con altura. Yo sé. Siempre. De ti no dudo, siempre. Un placer. Para mí también, después de tantos años, querida Mabel. Que venga de nuevo, será motivo Siempre. para que nos visite siempre. Muchas gracias. Gracias a Gracias por ti. estar con nosotros. Vamos a ir a la